¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a su programa En Meditación. Tema para el día de hoy: vivir sin miedos. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo del 26 al 33, el Señor nos pide que ante las dificultades, ante las tribulaciones, ante los problemas que se nos presenten, nosotros debemos de ser fuertes, debemos de ser valerosos. Nos pide vivir sin miedos, así como corresponde a un hijo y a una hija de Dios. El miedo definitivamente, hermanos, causa problemas espirituales y otra cosa grave: paraliza la fe. Se dice que o bien la fe aleja el temor o el temor aleja la fe. Algunas personas tienen tanto, pero tanto miedo que no solamente desconfían que nuestro Padre Dios puede hacer algo grande en sus vidas, sino que ni siquiera pueden creer que Él les va a proveer del alimento diario. Es tanto su miedo. Por eso se dice que el miedo crea muchos paralíticos espirituales. Los temores nos condenan definitivamente a una vida profunda de angustias. Y fíjense bien lo que voy a decir. No hay nada más patético, no hay nada más trágico, no hay nada más triste y fuera de lugar que un hijo de Dios sin felicidad y sin paz interior. En ocasiones nos encontramos con gentes definitivamente muy angustiadas, muy atemorizadas por los problemas de la vida, por acontecimientos adversos, no inesperados, por la propia enfermedad o la enfermedad de algún ser querido, por obstáculos que se agrandan cuando ellos mismos tratan de resolver sus problemas a su propia cuenta sin inmiscuir a nuestro Señor. Por otro lado, también vemos con mucha frecuencia a cristianos que parecen así como que atenazados por un miedo vergonzoso de hablar de Dios. Atenazados por un miedo vergonzoso para demostrar cuando es necesario su condición de fieles discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque son personas que temen al qué dirán los demás. Porque son personas que temen al comentario favorable que pueden hacer de su persona. Porque son temerosos a ir contracorriente, al estilo del mundo de vida actual. Padecen de tanto miedo porque piensan que van a ser excluidos de su grupo de amigos o su grupo de compañeros por defender sus convicciones cristianas. Entonces son hermanos y hermanas son un mar de nervios, ¿no? Qué pena, hermanos, si se descubriera que nosotros tuvimos miedo de proclamar la verdad, sí, esa verdad que el Señor nos ha enseñado. Mira lo que se nos instruye en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 27. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo ustedes a la luz. Y lo que les digo en privado, proclámenlo desde la azotea. Palabra del Señor. Y si alguna vez nosotros decidimos callar, debe de ser porque nosotros consideramos que en ese momento lo más oportuno es precisamente callar. Que en ese momento debemos de utilizar muchísimo la prudencia y mucho la caridad. Pero hemos de callar por eso, nunca por miedo, temor o por vergüenza. Actualmente vivimos en unos tiempos en los que se hace muy necesario proclamar la verdad. ¿Por qué? Porque la mentira está perdiendo hoy por hoy a muchas almas. No tengamos miedo, hermanos, de ser excluidos o marginados o de sufrir la murmuración, quizá la calumnia por no ir con la corriente o la moda del mundo actual. El Señor nos advierte, es muy claro ante estas posturas temerosas que nosotros podemos tomar. Mira lo que nos dice en Mateo capítulo 10, versículo del 32 al 33. Al que me reconozca ante los hombres, yo le reconoceré ante mi Padre de los cielos. Y al que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Bueno, hermanos, entonces, ¿qué hemos de hacer? Perder miedo,
perder miedo a conducirnos como cristianos responsables, coherentes con lo que nosotros profesamos, sobre todo cuando pues no resulte cómodo hacerlo en esos ambientes en el que nosotros nos movilizamos diariamente, en la familia, en el trabajo, con los amigos. En otras palabras, mis hermanos, no seamos cristianos solamente de apariencia, con fachada de cristianos. No, la coherencia debe ir delante del cristiano siempre y en todo momento. Volvemos después de esta pausa. Hermanos, volvemos con el tema vivir sin miedos. Decía San José María Escrivá de Balaguer, sin miedo a la vida y sin miedo a la muerte. Hermanos, el Señor nos quiere alegres, incluso en medio de las dificultades, en medio de las tribulaciones. Asimismo, el Señor nos quiere con buen ánimo ante los obstáculos que se nos presenten frecuentemente, ante los cuales tenemos que esforzarnos por salir adelante y hacerle una buena cara, confiando siempre totalmente en el Señor. Es que mira lo que nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 4, dice, alégrense en el Señor en todo tiempo. Les repito, alégrense. Palabra de Dios. Serenos y sin miedo. Así nos quiere nuestro Señor Jesucristo ante un futuro quizá incierto. Es que nosotros somos muy buenos, dígame si no estoy correcto en lo que digo, pero somos muy buenos para adelantar preocupaciones. Pero el Señor nos pide eso, que vivamos serenos, con mucha paz interior, confiando totalmente en Él. Recordemos su promesa que está en Mateo capítulo 28, versículo 20. Fíjense bien esta promesa. No teman, nos dice el Señor, yo estaré con vosotros hasta el final del mundo. Palabra del Señor. Pero esto será posible, es decir, vivir sin miedo, solo si nosotros consideramos muchas veces durante el día que somos en verdad hijos de Dios y que permanecemos en todo el tiempo en sus amorosas manos y de modo muy particular si nosotros lo hacemos cuando nos asalte la inquietud y la zozobra. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 10, versículo del 29 al 31. ¿Acaso un par de pajaritos no se venden por unos centavos? Pero ni uno de ellos cae en la tierra sin que lo permita vuestro Padre. En cuanto a ustedes, hasta sus cabellos de su cabeza están contados. ¿No valen ustedes más que muchos pajaritos? Por lo tanto, concluye, no tengan miedo. Palabra del Señor. El Señor declara en este pasaje el inmenso amor que nos tiene a cada uno de nosotros y el gran valor que nosotros poseemos para Él, nosotros los hombres. San Jerónimo, comentando este evangelio, este pasaje de San Mateo, él escribe, si los pajaritos que son de tan escaso precio no dejan de estar bajo la providencia y el cuidado de Dios, y pregunta, ¿cómo nosotros, que valemos mucho más que los pajaritos, podremos temer que no nos mire con particular cuidado aquel que es nuestro Padre? Interesante análisis, ¿no? Mira, nuestro Padre Dios nos promete en Isaías 49:15, bella promesa, aunque alguna mujer se olvidase de su hijo, y mira lo que nos dice nuestro Padre Dios, yo nunca me olvidaría de ti. Palabra de Dios. En Jeremías, capítulo 20, versículo 11, dice, pero el Señor está conmigo, Él, mi poderoso defensor. Así también nosotros, hermanos, debemos de repetir cuando veamos de cerca el peligro, el obstáculo, los problemas, decir, pero el Señor está conmigo, Él, mi poderoso defensor. O como dice el Salmo 27, versículo 1, dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?
bellas promesas que nos deben de confortar en los momentos de dificultad, de saber de que el Señor siempre está a nuestro lado, hermanos. Así es. El Señor Jesús nos exhorta a no temer nada. Eso es muy claro, Él, excepto a una cosa, que le temamos al pecado. El pecado que nos quita la amistad con Dios y que nos conduce a una eterna condenación. Mira lo que nos dice en Mateo capítulo 10, versículo 28. Nos dice, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman ante todo al que puede hacer perder el alma y el cuerpo en el infierno. Palabra del Señor. Hermanos, el santo temor de Dios es el único temor justificable. Sí, es un don del Espíritu Santo que nos facilita la lucha contra el pecado, contra aquello que nos separa de Él y nos mueve a huir de las ocasiones de pecar. Todos los males corporales, incluida la enfermedad y la misma muerte, no son nada en comparación con los males del alma como lo es el pecado. Para que nosotros sepamos, el pecado, inclusive el pecado venial, es un mal incomparablemente mayor que la enfermedad más terrible que puede padecer un ser humano, tan terrible que él. Y antes de finalizar el programa, 3 puntos a meditar. Número 1, el miedo paraliza la fe. Decíamos que o bien la fe aleja el temor o el temor aleja la fe. Número 2, no hay nada más fuera de lugar que un hijo de Dios lleno de temor. Y número 3, el miedo no viene de Dios, porque en 2 de Timoteo 1:7 nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino que un espíritu de fortaleza. Hermanos, los invitamos para que nos acompañen en el próximo programa. Bendiciones abundantes.